¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saluda Abraham Uriostegui y me da gusto que nos acompañen una vez más en esta transmisión especial de Impulsando el Derecho, donde todo el equipo hemos preparado algunas secciones y entrevistas, esperando siempre que sean de su agrado. Arturo. Así es, Abraham Auditorio, les saluda Arturo Uriostegui y los invito para que nos envíen sus dudas, comentarios y sugerencias vía WhatsApp al 5581 88 37 57. Recuerden que si desean ver este programa y todos los anteriores, pueden hacerlo en nuestra página de Facebook. Estamos como Impulsando el Derecho. En Instagram y YouTube nos encuentran como Impulsando el Derecho MX. Bien, pues hoy el doctor Adar Moreno Valdés, en su sección Conviviendo con el mundo del comercio exterior y fiscal, nos va a hablar de un tema interesante que es de la afectación del coronavirus en la economía de México. También tendremos la sección Defensa Jurídica, donde platicaremos con el abogado Edgar Martínez Cruz sobre la liquidación de la sociedad conyugal después de decretado el divorcio. Bueno, y asimismo también Rebeca Monter presentará los 7 datos curiosos de la abogacía que no conocías. Y bien, pues así damos inicio a Impulsando el Derecho con nuestra primera entrevista. Acompáñenme a verla. En esta entrevista con el doctor Adar Moreno Valdés vamos a platicar de un tema actual y de gran importancia como lo es la afectación del coronavirus a la economía de México. Doctor Adar, buenas tardes, un placer saludarlo. Para empezar a abordar el tema, ¿podría explicarnos la evolución del coronavirus? Buenas tardes a todos ustedes que nos ven o escuchan en el programa Impulsando el Derecho en la sección Conviviendo del mundo del comercio exterior y fiscal. A todos les envío un cordial saludo y les deseo sinceramente que puedan tener una pronta recuperación y que podamos volver a nuestras actividades en forma breve. Con salud, por supuesto. Respondiendo a la primera pregunta, hay que señalar que desde finales del año 2019 empezó a gestarse en China el surgimiento de una enfermedad que muy pocos previeron y que, a decir verdad, ningún país en el mundo se preparó para enfrentar. Desde el primer caso que se reportó en el 2019, la Organización Mundial de la Salud en Wuhan, China, observó que se trataba de un virus nuevo que no tenía una relación con anteriores enfermedades virales y por lo tanto empezó a cobrar la vida de cientos de miles de personas debido a que en realidad no existía y no existe al día de hoy un medicamento para poder salvar a esta enfermedad. Para enero del 2020, las autoridades de China confirmaron que habían identificado el virus como un nuevo coronavirus inicialmente llamado COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud. El 11 de marzo del presente año, la Organización Mundial de la Salud calificó el brote del virus de Wuhan como una pandemia de carácter internacional. España registró para inicios del mes de marzo 19.980 contagiados y 1.002 personas fallecidas. Para inicios del mes de abril del 2020, España ya había superado los 100.000 infectados y Estados Unidos ya se había convertido en el país con más personas enfermas en prácticamente todo el mundo. Hay que señalar que la Unión Europea el 17 de marzo del año corriente determinó cerrar sus fronteras por 30 días a la entrada de personas que no pertenecieran al bloque europeo. Igualmente, hay que destacar que a mediados del mes de marzo, los Estados Unidos determinaron suspender todos los viajes desde los países de Europa a los Estados Unidos, con excepción del Reino Unido. Las restricciones de los viajes internacionales han afectado a nuestro país, naturalmente. A la fecha, hay que señalar que en Latinoamérica no existen datos exactos de la afectación económica provocada por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, sí se han efectuado algunos cálculos y algunas previsiones que nos parecen importantes de resaltar. ¿Nos puede decir qué relación de afectación hay entre el coronavirus y la economía en México? Hay que señalar que México, desde el año de 1986,
en que se incorporó al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, empezó una política de apertura comercial prácticamente que ha seguido, digamos, en forma continua hasta el año de 2018, que es cuando entra el nuevo gobierno que está en turno. Aparentemente, el nuevo gobierno ha mantenido esa política de apertura comercial, aparentemente, y debemos señalar que México sigue con una política, digamos, de libre cambio y de apertura comercial con todos los países del mundo. Hay que destacar que otra fecha importante resulta ser el año de 1995, ya que a partir de ahí es cuando se crea la Organización Mundial del Comercio. Esta Organización Mundial del Comercio es también un referente importante, ya que esta organización es de carácter multilateral y ha tratado de fomentar el comercio internacional entre todos los países, prácticamente enfatizando sobre todo el principio del multilateralismo comercial. Entonces, prácticamente podemos decir que entre mayor sea la apertura comercial entre los países, por ejemplo a nivel internacional, se empiezan a entrelazar lo que se conocen como las cadenas de producción entre los propios países. Es decir, y a manera de ejemplo, un celular en China se tiene que fabricar con cierta materia prima, digamos plásticos y cables para fabricar los celulares. Los Estados Unidos en la fabricación de este mismo producto aportan, por ejemplo, ciertos programas de cómputo para esas para esos celulares. Y en México llegan todas esas materias primas y se ensamblan. Entonces podemos hablar de que hoy en día fabricar un bien es una cuestión de cadenas de producción en donde intervienen no un solo país, sino a veces más de 2, 3 o 4 países. Consecuentemente, la relación económica es muy sencilla. Si China deja de producir, por ejemplo, materias primas, no habrá plásticos o cables para los celulares. Si los Estados Unidos no aportan los programas de cómputo, aunque existan las materias primas, pues no se pueden elaborar los celulares. Y si nuestro país permanece cerrado, digamos en este caso por la pandemia, tampoco se pueden ensamblar los celulares. Consecuentemente, se hace una interrupción de esas cadenas de producción. Y entonces, lo que pasa, por ejemplo, en otros países, por ejemplo, como en China, Japón, Taiwán, Alemania, Japón o Estados Unidos, incide naturalmente en la producción y en la economía de nuestro país. En este sentido, vamos a observar que el coronavirus ya no se trata solamente de lo que pasa, como comenté hace un momento, en otros países. Tenemos que entender que México ya no vive en forma aislada del resto del mundo, sino que hay una dependencia económica de lo que pasa en otros países, porque cerrar empresas o fábricas en otros países incide en la producción de nuestro país. Pero independientemente del comercio internacional, que es muy importante en esta crisis por esta pandemia, piénsese, por ejemplo, en la economía doméstica. Si los campesinos o granjeros dejan de cultivar o no levantan sus cosechas al encontrarse resguardados en sus casas por esta pandemia, ello va a repercutir en que no existan frutas, legumbres, carne o huevo que vender, y por lo tanto los transportistas no tienen productos que llevar, y consecuentemente los comercializadores del producto en las ciudades no tienen productos que ofrecer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el virus o esta pandemia más bien, también no solamente incide en temas de comercio internacional, sino que incide en temas de comercio doméstico de nuestro país. Hay que señalar, por ejemplo, que el banco BBV en el mes de marzo de este año calculó una contracción ya del Producto Interno Bruto de México de menos 4.5%. Inclusive el propio banco refirió en su informe que esta revisión podría ser más fuerte dependiendo de qué tan prolongado pudiera ser la duración del coronavirus en nuestro país.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público también, si ustedes recuerdan, en el mes de abril, ya se pronunció señalando que la economía nacional puede ubicarse en este 2020 en un estancamiento del 0.1% o tener de plano una contracción económica de menos 3.9%. Esto atendiendo a los precriterios generales de política económica que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el año 2021. Es más, el banco JP Morgan de los Estados Unidos ya ha estimado que en el 2020 la economía mexicana caerá 7%. Y esa caída puede llegar a acentuarse en caso de que exista una contracción en el segundo semestre de la economía de México. Difícil que pase, muy difícil, pero bueno, así lo estimó. Y en ese sentido dice que el banco JP Morgan que puede existir un decrecimiento del 35% del Producto Interno Bruto en la economía de México. Entonces podemos, de todo lo que hemos comentado, advertir que por supuesto que el coronavirus tiene una enorme influencia en la economía de México, prácticamente. Doctor, ¿podría decirnos qué sectores económicos nacionales serán afectados por el coronavirus? Hay que tener en cuenta que los sectores económicos nacionales serán afectados prácticamente en todo sentido por esta pandemia en nuestro país. No hay, que yo recuerde, bueno, del análisis que he efectuado, un rubro económico realmente que no pueda ser modificado en mayor o menor grado derivado de esta pandemia. Por ejemplo, el sector de las materias primas se encarga de proveer precisamente todos aquellos insumos que serán utilizados en las fábricas para la producción de bienes o servicios. Y hay que señalar que inclusive este sector de materias primas está empezando a sufrir debido a que, pues que no hay personas que puedan hacerse cargo de proveer o producir esas materias primas, ¿sí? O de proveerlas a las empresas. Por su parte, por ejemplo, el sector industrial también es otro sector que está sufriendo bastante los efectos de la pandemia. ¿Por qué? Por dos consecuencias muy sencillas. Uno, si no está recibiendo los insumos necesarios para la producción, entonces no puede producir los bienes o las manufacturas que requiere el proceso industrial. Y en segundo lugar, hay que señalar que el sector industrial por sí mismo, independientemente de que no está recibiendo la materia prima, resulta que también está realizando paros técnicos o de plano hay empresas que ya no están trabajando. ¿Por qué? Porque pues no pueden hacerlo, no existen condiciones de trabajo. Consecuentemente, por ejemplo, empresas que se dedican a la fase de la manufactura tampoco están produciendo lo adecuado y lo necesario. En tercer lugar, hay que señalar, por ejemplo, el área de los servicios, que probablemente es una de las áreas donde se ha tenido mayor afectación por el tema del coronavirus. Este sector de los servicios involucra, por ejemplo, temas tales como el turismo, los servicios profesionales, los servicios de carácter técnico, el transporte, ¿sí? Y desde luego temas como ventas, comercialización, etcétera. Inclusive aquí hablamos de temas muy particulares como los hoteles, ya sean hoteles grandes, medianos y pequeños. Hablamos del transporte, como lo hemos señalado, transporte aéreo, ferroviario, marítimo y terrestre, que está siendo muy afectado. ¿Por qué? Porque si no hay producto que trasladar, pues simplemente están parados los transportistas. Y no se olvide de las pequeñas e inclusive microempresas que están siendo muy afectadas por el tema del coronavirus. Estamos hablando de empresas tales como tiendas de abarrotes, por ejemplo, mercados, fondas, sastrerías, zapaterías, que no han podido abrir de plano, o bien, aunque pudieran abrir, resulta que no tienen clientes porque las personas están resguardadas en sus casas. Entonces estamos hablando de una situación económica que prácticamente está afectando, o más bien la pandemia está afectando toda la cadena y todas las etapas de producción industrial,
comercial, de servicios y de materias primas en este país, de manera tal que prácticamente todos los sectores económicos nacionales han estado involucrados y afectados en mayor o menor grado por la actual pandemia. Y en ese sentido hay que tener en cuenta que, prevalece el sentido de resguardar la vida antes que la parte económica. Sin embargo, para muchas personas ha surgido el dilema de, a falta de dinero y dar de qué o qué alimentar a sus hijos, tener que arriesgar la vida saliendo a trabajar, inclusive por poco dinero, derivado de que no existen clientes o personas a quienes vender. Eso sería la respuesta que podríamos dar a esta tercera pregunta. Ahora, ¿nos podría explicar cuál es la afectación en el sector industrial de México? Hay que tener en cuenta que el sector industrial de México, aún antes del tema del coronavirus, ya venía registrando un problema económico fuerte tras 16 meses de caídas consecutivas. Recuerde que el año de 2019 fue un año prácticamente de estancamiento económico en nuestro país, lo cual reflejó el sector industrial. Ahora bien, aunado a lo anterior, debe sumarse al problema del coronavirus falta o problemas de inversión pública, problemas de inversión extranjera, falta de pago a proveedores, competencia desleal y ciertas restricciones que ha puesto el gobierno de los Estados Unidos a exportaciones mexicanas. El sector industrial este año se han llegado a hacer cálculos de que podría llegar a retroceder en un 3.5%. Y entre los sectores industriales que se encuentran afectados por el tema del coronavirus, podemos citar a manera de guisa los siguientes: el sector automotriz, el sector de equipo y maquinaria eléctrica, el sector de electrónicos y sus componentes, el sector de cómputo en nuestro país, la industria textil, los productos químicos, la industria farmacéutica, productos metálicos y maquinaria y equipo. Se han hecho análisis y son de las áreas que pueden resultar afectadas. Sin embargo, hay que señalar también que otros estudios han determinado que, si bien esas áreas van a ser afectadas, realmente van a haber otras áreas que pueden ser todavía más afectadas en esta pandemia. ¿Cuáles son esas áreas? Se habla, por ejemplo, de la industria de la construcción, los proveedores de todo tipo de productos, la industria textil, que va a sufrir bastante en este ciclo económico, y la industria siderúrgica. Es más, en una encuesta que se realizó en el mes de marzo de este año por parte del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación entre empresas de dicho sector, se ha señalado que las empresas han presentado algunos problemas tales como 45% de las empresas ha señalado alguna falta de insumos, por ejemplo, y principalmente originarios de Asia. Hablamos de China, Taiwán, Japón, etc. Se ha señalado también que existe un 28% de empresas que han presentado problemas para el cumplimiento de los contratos. Es decir, que ha habido incumplimientos, ¿sí? O cumplimientos tardíos o de plano cumplimientos sin las especificaciones que se han convenido entre las partes. También en esta encuesta se ha señalado que un 20% de las empresas han realizado paros técnicos debido a este problema y un 18% de las empresas han tenido paros en las líneas de producción. ¿Qué significa esto? Que las empresas han tenido que hacer o de plano un paro completo o han tenido que ir escalonando los paros, digamos, en todo el proceso productivo, de manera que han parado ciertas acciones de producción unos días y otras etapas de la producción en otros días. Eso, por ejemplo, ha incidido tremendamente en el tema de la producción industrial. En ese sentido, podemos responder a esta pregunta. Doctor, ya nos comentó cómo se ve afectado el sector industrial aquí en México, pero ¿nos podría hablar un poquito más acerca de la afectación de los servicios por el coronavirus?
en relación a los servicios que pueden ser afectados por el coronavirus, hay que señalar que es un sector muy grande y que en diversos rubros van a ser en mayor o menor grado muy afectados todo el sector de los servicios. Pero podemos hablar a manera de guisa, por ejemplo, del sector turístico. El sector turístico, en el caso de México, y creemos que a nivel mundial, es un tema que va a ser sumamente delicado. Inclusive, cuando acabe el tema de la pandemia, el turismo va a ser un tema de análisis y estudio muy profundo, porque hay países cuyos ingresos dependen básicamente del tema turístico. En este sentido, tenemos que señalar que el turismo es uno de los sectores que van a ser más afectados. Hablamos, por ejemplo, de hoteles, restaurantes, parques recreativos, boutiques, antros, la industria cultural de nuestro país, por ejemplo, los parques ecológicos, el sector de textiles, calzado, artesanías. Y con la caída de la visita de turistas nacionales e internacionales, la pregunta sería, ¿qué va a pasar con esta industria? Y con todas las personas cuyos trabajos dependen de esta industria. Esa es una pregunta que se va a tener que hacer muy pronto, porque muchas personas de plano quedaron sin trabajo o están a punto de quedar sin trabajo. Por ejemplo, los hoteles han visto caer sus reservas en un 80%. La ocupación se va deteriorando cada vez más y probablemente se llega a pensar que en un mal escenario va a llegar a mínimos de 5 a 10%. A su vez, la gastronomía, por ejemplo, redujo su trabajo en más de un 50%. Y esos son algunos ejemplos de lo que se vislumbra en un sector que ya está pasándola difícil, por decirlo menos. El sector comercio en el campo de los servicios es otra área que la está pasando muy mal. ¿Por qué? Porque es uno de los más perjudicados. En general tenemos que señalar que los comercios se encuentran prácticamente cerrados, excepto los supermercados, que son los que abastecen alimentos, por ejemplo, o cuestiones de medicamentos que se encuentran abiertos. Y eso durante ciertas horas. Podemos señalar que los comercios están prácticamente cerrados y por ende no hay ventas, ¿sí? Entonces una pregunta que habría que hacerse aquí es ¿cómo le van a hacer esos comerciantes para pagar los sueldos que van a tener que hacerlo? Y además hay que pagar impuestos, que ese es otro tema que hay que sumar. La ayuda que está proporcionando el gobierno, que está hablando para microempresas de 25,000 pesos, quizás momentáneamente pueda paliar esos problemas, pero definitivamente no va a poder resolver los problemas de estas microempresas, sobre todo en el ámbito comercial. El sector laboral es otro tema muy relevante y ya hay que tener mucho cuidado. Recientemente, la Secretaría del Trabajo de México anunció que en nuestro país ya se han perdido 346,878 empleos. Es decir, que se han perdido el mismo número de empleos que se crearon en todo el año de 2019. Y simplemente estamos que esta pérdida de empleos, dijo la Secretaría del Trabajo, esta pérdida de empleos se generó durante el periodo de la contingencia que va del 13 de marzo al 6 de abril del presente año. Asimismo, fíjense, en este tema podemos hablar de que el 65% de todos los comercios de nuestro país prácticamente están cerrados. 80% de los hoteles se encuentran inactivos, lo que ha generado, y además lo que existe, es caídas de ventas en el sector de los servicios y miles de empleos en riesgo, por lo que el sector del empleo es un factor de producción que es muy riesgoso, que va a tener que ser tratado de manera muy cautelosa y que, bueno, se tendrá que ver cómo va evolucionando este tema, que definitivamente va a causar muchos problemas, no solamente en lo que resta del año, sino muy probablemente para el resto del sexenio. Para concluir, doctor, me gustaría que nos dijera cómo puede resultar afectada la inversión en México. Hay que decir que la inversión es un sector
que puede ser o puede resultar afectado en una situación de este tipo con esta pandemia. Ello en virtud de que los inversionistas desconocen qué va a pasar a ciencia cierta y, en su caso, prefieren sacar su dinero de lugares inestables o de países emergentes o en vías de desarrollo, y prefieren llevarse su dinero estos inversionistas a lugares más seguros como los Estados Unidos, Europa o Japón. De ahí que se haya observado caídas, por ejemplo, en algunas casas de bolsas o en la mayoría de las casas de bolsas del mundo o de los mercados de valores del mundo, ¿sí? Y en este sentido, posiblemente, más que hablar de una paralización de la inversión extranjera, tendríamos que señalar que la inversión es muy cautelosa y que va a ser muy cuidadosa de dónde va a poner su dinero. ¿Por qué? Porque los inversionistas no quieren perder dinero y quieren tratar de sacar, aunque sea pocas, pero ganancias, y no perder su dinero en mercados inestables. Inclusive, algunos estudios han señalado que los inversionistas extranjeros han opinado en términos generales que la inversión puede dirigirse a ciertos sectores que van a repuntar en opinión de algunos de estos inversionistas extranjeros. ¿Cómo qué tipo de sectores pueden repuntar? Ellos hablan del sector energético en un futuro que va a repuntar, el sector tecnológico, ¿sí? El sector electrónico, el sector de la salud, que naturalmente creo yo que va a salir a la larga también fortalecido. ¿Por qué? Porque se le va a invertir más dinero al sector de la salud de los países, y también el sector de la construcción, que aparentemente se va a paralizar en esta etapa de la pandemia, pero que a largo plazo va a tener que encaminarse y elevarse. ¿Por qué? Porque se tiene que generar empleo, ya sea a través de la obra pública o de la obra privada. Entonces, básicamente es lo que podemos hablar del tema de la inversión. Bueno, pues ha sido un gusto nuevamente estar con todos ustedes, y mi deseo para todos que nos ven o que nos escuchan es que muy pronto podamos salir de esta situación de contingencia, sanos y en buenas condiciones. Les deseo lo mejor para todos, la mejor de las suertes, y estoy seguro que pronto nos seguiremos viendo. Hasta pronto. Muchas gracias, doctor Adar Moreno, por compartirnos esta información de gran importancia. Ahora los invito para que vayamos al otro lado del estudio con Rebeca Monter, que nos va a presentar los 7 datos curiosos de la abogacía que no conocías. Adelante, Rebeca. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Impulsando el Derecho. Yo soy Rebeca Monter y me da mucho gusto que estén con nosotros siguiendo esta transmisión especial. Y en esta ocasión les quiero compartir 7 datos curiosos que no conocías de la abogacía. Número 1. El primer abogado en el mundo. Se dice que fue Pericles, el primer abogado del mundo. Si bien es cierto, fue un estadista y militar. Sin embargo, lo que realmente lo llevó a conseguir esa denominación eran sus habilidades en la oratoria. Número 2. La primera abogada en obtener un doctorado en el mundo. Sarmisa Vilcescu, de nacionalidad rumana, tiene 2 logros importantes. Es considerada la primera mujer en Europa en obtener la licencia de Derecho por la Universidad de París, y posteriormente, la primera mujer en conseguir un doctorado de Derecho con la tesis doctoral sobre la condición jurídica de la madre, que hacía mención sobre los derechos de las mujeres casi nulos, específicamente sobre las madres. Número 3. Edad mínima para ejercer la abogacía en la antigua Roma. La edad mínima en la antigua Roma para ejercer la abogacía era de 17 años. Sin embargo, Justiano determinó que debía estudiarse el derecho por no menos de 5 años. Número 4. La primera escuela de derecho en América. La primera escuela de derecho que se conoce es el llamado Calmecac, que es encontrada en la antigua Ciudad de México, en donde a los nobles y adinerados jóvenes se les instruye en cultura general y posteriormente en las leyes aplicables a diversos actos de la vida diaria. Número 5. Primer antecedente del torito en México. Si no eres de México, el torito es el lugar más temido por los fiesteros que buscan seguir el arte el mayor tiempo posible. Es decir,
Es el lugar a donde llevan a todos los desmadrugados por haber ingerido un mayor porcentaje de bebidas alcohólicas que el permitido, y ahí pagarán como sanción administrativa de sus actos un arresto. Déjenme aquí abajo en los comentarios cómo le llaman a este lugar en su país. Regresando al tema, en el siglo XVI la civilización azteca ya contaba con un número amplio de delitos y castigos por el actuar de sus ciudadanos. La embriaguez en público fue severamente censurada en los códices mendocino y florentino, donde explicaban el tratamiento que recibían los individuos que abusaban del alcohol. Número 6. La persona que obtuvo su cédula profesional más joven en el mundo. Como bien sabemos, el derecho es una carrera que en un promedio dura entre 4 y 6 años, dependiendo de tu país. Sin embargo, posteriormente a ello, debes presentar algún examen para poder obtener tu licencia o cédula profesional que te faculte a ejercer la carrera. En países de la Common Law, como es el caso de Estados Unidos de América del Norte y de la Gran Bretaña, los abogados deben pasar un examen llamado Bar Exam. Y posteriormente, si lo aprueban, podrán ejercer la carrera de Derecho. Obviamente no es un examen sencillo, pues la edad media de quienes lo presentan es de 27 años. Sin embargo, Stephen Baker, de tan solo 17 años, pudo aprobar dicho examen. Y por último, el dato curioso número 7, expresidentes mexicanos que estudiaron Derecho. Esto indica que la carrera de leyes tiene un nexo bastante particular con el ejercicio del poder ejecutivo de la nación. De los últimos expresidentes mexicanos que estudiaron la carrera de Derecho fueron Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Miguel de la Madrid, José López Portillo, Luis Echeverría, Gustavo Díaz Ordaz y Adolfo López Mateos. Previo a estos gobernantes, existe una larga lista de abogados que fueron presidentes de México. Por supuesto, uno de los casos más relevantes es el de Benito Juárez. Dicho político reformista es uno de los abogados y políticos más célebres de la historia de Latinoamérica. De los últimos presidentes de la historia mexicana que no cursaron esta carrera fueron Andrés Manuel López Obrador, ya que él estudió ciencias políticas, Vicente Fox, quien estudió administración de empresas, Ernesto Zedillo, quien estudió economía, y Carlos Salinas de Gortari, quien también estudió economía. Y bien, ahora ya conoces estos 7 datos curiosos de la abogacía. Por favor, cuéntanos qué dato te pareció más interesante y qué otras cosas te gustaría que habláramos en relación a la carrera de Derecho en nuestras siguientes cápsulas. Ahora vamos a un corte comercial y regresamos con más de Impulsando el Derecho. ¡Hasta pronto! En nuestro país existe una gran diversidad cultural, tradiciones que nos identifican y lenguas diversas. ¿Qué tanto conoces de la cultura de tu país o de tu estado? Nuestra cultura es muy diversa y presenta características específicas por cada región. ¿Sabías que en México existen 68 grupos étnicos, los cuales hablan 364 variantes o tipos de lenguas y cuentan con diversas costumbres, tradiciones e historia e instituciones de gran tradición? Aspectos que están unidos a la conservación de los ecosistemas y los recursos naturales, pues la relación entre los pueblos indígenas y la naturaleza es estrecha. Vamos a conocer algunos de ellos. Cuenta la historia que los nahuas provienen de Aztlán, una tierra al norte de México de donde emigraron por órdenes de su dios Huitzilopochtli. Y después de mucho, pero mucho tiempo, se asentaron en lo que hoy conocemos como la Ciudad de México y los estados de Guerrero, Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla y Veracruz. Los nahuas hablan náhuatl y entre sus costumbres destaca el tequio, un trabajo que realizan sin costo para la comunidad. ¿Te gustaría conocer otros grupos étnicos? ¡Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana! Ellos son los huicholes. Viven en la Sierra Madre Occidental, principalmente en los estados de Jalisco y Nayarit, y hablan huichol. Este grupo étnico resalta por su vestimenta. ¿Sabías que los hombres usan la ropa más adornada que las mujeres y que se pintan dibujos simbólicos para las ceremonias rituales? Ahora
Vamos con otro grupo indígena. Los mixtecos viven principalmente en los estados de Oaxaca, Guerrero y Puebla. Este pueblo indígena representaba a una de las grandes culturas mesoamericanas antes de la llegada de los españoles. Según sus creencias, el pueblo mixteco se originó de las nubes o de la lluvia. Ellos se han dedicado desde hace mucho tiempo a la siembra de maíz, frijol y chile. Nuestra cultura refleja que México es un país pluriétnico y pluricultural, por lo que es necesario reflexionar sobre el derecho a la diversidad cultural y el respeto a las lenguas de los grupos indígenas, así como sobre la necesidad de mantener las tradiciones y las culturas de nuestros pueblos. ¿Qué tradiciones hay en tu colonia o barrio? ¿Qué haces para mantener y respetar las lenguas, tradiciones y culturas de tu país? Ya estamos de regreso en Impulsando el Derecho. No olviden enviarnos sus preguntas o comentarios vía WhatsApp al 55 81 88 37 57. También los invito para que nos sigan en las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Impulsando el Derecho y en Instagram y en YouTube estamos como Impulsando el Derecho MX. Ahí también pueden dejarnos sus comentarios para que los podamos atender. Y bueno, estamos en la sección Defensa Jurídica y vamos a platicar con el abogado Edgar Martínez Cruz sobre la liquidación de la sociedad conyugal después de decretado el divorcio. Y bueno, licenciado Edgar Martínez, buenas tardes, un gusto poderlo saludar. Y para empezar a abordar el tema, ¿nos puede decir bajo qué régimen patrimonial se puede contraer matrimonio? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por esta invitación que me hacen, como siempre, cada segundo martes de cada mes, en esta sección que tenemos de defensa jurídica. Y bueno, pues antes que nada quiero agradecer también a todo el público de Impulsando el Derecho, a los hermanos Abraham y Arturo Uriostegui, así como a la licenciada Stephanie, que cada martes segundo que les estoy comentando de mes me invitan para estar aquí transmitiendo y dar a conocer temas de gran importancia para el público y sobre todo tratar de explicarlo lo más sencillo posible con el fin de que lo capte cualquier persona. Bueno, atendiendo a la primera pregunta que se me hace sobre el tema que estamos viendo el día de hoy, ¿bajo qué régimen se puede contraer matrimonio? En principio, la mayoría de nuestras legislaciones de todas las entidades federativas hablan de dos regímenes, uno que se denomina sociedad conyugal y otro que se denomina separación de bienes. En algunos estados de la República también le llaman comunidad de bienes. Lo importante es ver cuáles son los efectos jurídicos que se contraen al celebrarse el matrimonio bajo estos dos regímenes o cualquiera de estos dos regímenes, inclusive, sí puedo decir, puede ser también un régimen mixto. Pero bueno, atañendo a cada uno de estos dos regímenes que se establece por parte de la ley, el de sociedad conyugal, o como comúnmente la gente le denomina bienes mancomunados, es aquel que se contrae en el cual los cónyuges aportan durante el matrimonio todos aquellos bienes que vayan adquiriendo. Eso es en primer término como se establece. Ahora, puede suceder también que si tienen bienes traídos con anterioridad a la celebración del matrimonio, pues puedan aportarlos a esa sociedad conyugal. Por eso es muy importante que al momento que se celebre el matrimonio, también se celebren capitulaciones matrimoniales. La mayoría de la gente no sabe que contrae el matrimonio y que puede celebrar este tipo de capitulaciones matrimoniales. ¿Y estas a qué se refieren? Que son los pactos que establecen los cónyuges con el fin de regular todos aquellos bienes que en un momento dado adquieran durante el matrimonio. Y si yo en este caso contraigo matrimonio y yo ya traigo algunos bienes anteriores, puedo considerar que los aporto al matrimonio y como consecuencia forman parte también de la sociedad conyugal. El otro régimen, el de separación de bienes, es cuando los cónyuges, cada uno es dueño y propietario de los bienes que va adquiriendo durante el matrimonio y por tal motivo esos no se comparten. Pero también, como les comenté, puede haber un régimen mixto, donde puedan llegar a un acuerdo los cónyuges desde el inicio de su matrimonio y decir qué bienes
sí van a formar parte de la sociedad conyugal y qué bienes definitivamente pueden llevarse bajo el régimen de separación de bienes. Entonces, estos son los dos regímenes que rigen para la celebración del matrimonio y que es muy importante que quienes van a celebrar este acto jurídico lo conozcan y sobre todo sepan que existen estos pactos que son como van a regir su matrimonio con respecto de los bienes que adquieren y que se llaman capitulaciones matrimoniales. ¿Cómo se puede dar por terminado un régimen patrimonial? Ahora, para hablar sobre cómo se puede dar por terminado uno de estos regímenes patrimoniales que he mencionado, es importante primero ver desde qué tiempo lo quieren hacer. Si yo estoy casado bajo el régimen de sociedad conyugal y está vigente mi matrimonio, yo no quiero dar por terminado mi matrimonio. Claro que puedo hacerlo durante la vigencia del matrimonio. Sin embargo, la ley, la mayoría de los códigos civiles de las entidades federativas establece que debe de ser mediante autorización judicial. En este caso, lo que yo tengo que hacer es acudir ante un juez de lo familiar en vía de jurisdicción voluntaria si es que ambos cónyuges están de acuerdo en dar por terminado ese régimen y pasar a otro. Por regla general, siempre lo que se trata de hacer es dar por terminado el de sociedad conyugal para dar inicio al de separación de bienes. ¿Y qué se tiene que hacer para que esto pueda cumplimentarse? Pues lo primero que hay que hacer es levantar una solicitud ante un juez de lo familiar donde se le diga, estos son los bienes que forman parte de la sociedad conyugal, o sea, un inventario de los mismos y si es posible, un avalúo también de los mismos, en donde se le diga al juez, estos son los bienes que adquirimos durante el matrimonio y esta es la forma en que proponemos que se liquide, esto es, cómo pretendemos dividir esos bienes que adquirimos durante el matrimonio y que ahora pretendemos cambiar el régimen. Cuando lo hacemos de forma diversa, es decir, ahora separación de bienes a sociedad conyugal, lo que tenemos que decirle al juez de lo familiar, mira, nosotros adquirimos o celebramos el matrimonio por separación de bienes. Cada quien adquirió estos bienes. Ahora, como pretendemos que cambiar el régimen a sociedad conyugal, donde lo que vayamos adquiriendo sea para ambos, una de dos, o determinamos que a partir de este momento para el futuro se diga que esos bienes que se adquieran sean divididos al 50%, o también que nosotros estos bienes que ahorita con el cual contamos cada uno, los aportamos al régimen de sociedad conyugal. Por tal motivo, también debemos de hacer un inventario de cuáles son esos bienes que aportamos a la sociedad conyugal y también acompañar un avalúo de los mismos. Esto con el objetivo de que el juez sepa cuál es el valor o el monto que se va a aportar a esa sociedad conyugal. Entonces, esta es una de las formas por las cuales se puede dar por terminado un régimen. Y el clásico, el segundo punto o el más que se ve comúnmente es por la consecuencia del divorcio. Cuando nosotros llevamos a cabo una solicitud de divorcio, ya no queremos continuar con nuestro matrimonio, al momento de que exhibimos la solicitud respectiva, tenemos que acompañar un proyecto de convenio cuando el divorcio es incausado, es decir, cuando una de las partes no quiere el divorcio y la otra sí. Entonces el que quiere el divorcio presenta un proyecto de convenio donde independientemente de las consideraciones que se tienen que plantear como es guardia y custodia, régimen de visitas y convivencias, alimentos, etcétera, que eso no es ahorita el punto que debemos atacar, pero al momento de exhibir ese convenio o esa propuesta de convenio también tenemos que exhibir una forma de propuesta de liquidación de la sociedad conyugal y para eso tenemos que acompañar. ¿Qué bienes? Bueno, si hubo capitulaciones matrimoniales, acompañar las capitulaciones matrimoniales. 2, acompañar el inventario de los bienes que formaron parte de la sociedad conyugal, así como avalúo de los bienes. Y 3, la propuesta de cómo pretendo yo que esos bienes se dividan. Siempre he tenido problemas y muchas asesorías he recibido al respecto cuando los bienes que forman parte de la sociedad conyugal
son adquiridos por crédito, ya sea por Infonavit, por Foviste o por una hipotecaria. Y ahí es donde dicen, bueno, ¿qué hacemos con esos bienes? ¿Cómo los liquidamos? No hay una fórmula que establezca la ley al respecto. Nosotros como abogados a veces tenemos que ingeniárnosla para poder llevar a cabo esa división de esos inmuebles que están sujetos a crédito. Solamente quiero decirles a las personas y a los abogados, para que no se confundan, porque muchos es lo que veo que se confunden. Cuando se adquieren esos bienes, se adquiere un crédito. Y si ese crédito se adquirió durante la vigencia del matrimonio, quiere decir que también forma parte del inventario de los bienes, pero forma parte como pasivo, no como activo. El activo va a ser el bien inmueble, el pasivo la deuda que se tenga. Entonces, cuando pretendan liquidar, tienen que ver qué valor tiene el inmueble y cuánto se debe del crédito. Y si con el mismo inmueble se puede satisfacer el crédito, qué bien. Y si no se puede satisfacer el crédito, pues entonces tienen que ver la manera en que ambos cubran tanto el 50% del crédito como se puedan quedar con el 50% de los inmuebles. Es un poco complicado este tema por la misma circunstancia de que a veces no se ponen de acuerdo todavía los cónyuges, no se dan cuenta de los divorciantes que ese es el detalle con estos bienes. Ellos nada más se van por el puro activo, pero no toman en cuenta el pasivo. ¿Cuál es la solución a veces práctica que hemos encontrado? Pues que se traspase el inmueble, es decir, se pone a venta el inmueble y la persona que lo quiere adquirir, pues también va a adquirir la deuda. Entonces el que compre no lo va a comprar con un precio real que tiene el inmueble, sino lo va a comprar con un precio rebajado en base nada más a lo que se ha aportado por ese inmueble, y él va a continuar el que adquiera con los pagos respectivos. El producto de esa venta se divide al 50% de los cónyuges, y así es como puede darse por terminado esa forma de liquidar la sociedad conyugal si bajo ese régimen se casaron, porque sabemos que en el de separación de bienes casi no hay mucho problema, porque cada divorciante es dueño de lo que haya adquirido, independientemente de la compensación económica que también establece la ley, pero ese es otro punto que después trataremos. ¿La liquidación de la sociedad conyugal tiene algún término de prescripción si no se inicia ese trámite? Ahora, en cuanto a si hay un tiempo para pedir la liquidación de la sociedad conyugal, fíjense que en principio la ley no establece un término, o sea que los cónyuges, ahora los divorciantes, porque ya después del divorcio tienen esa denominación, los divorciantes, una vez que llevaron a cabo ya terminado su matrimonio, pues a veces no se logran poner de acuerdo en cómo liquidar esa sociedad conyugal que es bajo el régimen que contrajeron. Como ya lo dije, en la separación de bienes casi no hay mucho problema porque cada divorciante es dueño de los propios bienes que adquirieron. Pero en el caso que estamos ahorita señalando, de si hay un término después del divorcio para liquidar esa sociedad conyugal en la cual no se lograron poner de acuerdo cómo llevar a cabo esas bases, no lo hay. Sin embargo, esto no quiere decir que ciertos derechos, ciertas obligaciones puedan en un momento dado prescribir. Esto es, en principio, se determina que los bienes que forman parte de la sociedad conyugal es propio del cónyuge que lo haya adquirido. Pero esta persona que lo adquirió, si lo da en depósito o si invaden ese inmueble y ninguno de los cónyuges o divorciantes dice nada ni promueve un juicio con el fin de poder recuperar esos bienes, para el poseedor, para el que está dentro del inmueble, se está generando un derecho. ¿Cuál es? El derecho de la prescripción positiva. Si el que está dentro del inmueble dice que adquirió de buena fe por una X persona que le vendió el inmueble, para él está operando un derecho que es el de la prescripción. Pero esto es siempre y cuando el poseedor lo haga valer. Pero si los divorciantes pasan 10 años y hasta después de esos 10 años quieren hacer valer la liquidación de la sociedad conyugal, adelante, lo pueden llevar a cabo porque en ningún momento la ley está estableciendo un término para poderlo llevar a cabo. Por eso en ocasiones me he topado en la práctica profesional que llegan clientes que llevan 10, que llevan 15 años, que quieren hacer ahora la liquidación de la sociedad conyugal. Inclusive me he topado de que a veces los divorciantes, ya hasta uno de ellos falleció,
Y esto quiere decir que ya no puede hacer la liquidación. Claro que sí lo puede hacer. ¿Quién? Pues los herederos de la persona que haya fallecido. Eso no quiere decir que no lo pueda llevar a cabo. ¿Por qué? Porque esos bienes, esos derechos, ya los tiene. Está a favor del divorciante. Lo que sucede es que no han llevado a cabo el trámite para determinar cómo se va a establecer cada parte para cada uno. Y si uno de esos divorciantes fallece, pues lógico que va a continuar en el trámite de liquidación, pues el heredero que resulte, ya sea heredero testamentario o ya sea un heredero establecido por la propia ley por sucesión legítima. Entonces, esto no hay un término como tal. Por eso es muy importante que tengan conocimiento de estas circunstancias, porque muchos creen que, bueno, ¿sabe qué? Como mi cónyuge o mi exmarido o mi exmujer ya no hizo el trámite de liquidación y yo me quedé a vivir en el inmueble, pues por tal motivo tengo derecho a prescribirlo, quiero quedarme con él porque yo soy la que pago las contribuciones del predio, del agua, de la luz y de los demás servicios con los que tenga el inmueble y el otro ni siquiera se ha ocupado de ello. Bueno, pero acuérdense de una cosa. Los dos, en un momento dado, cuando estaban casados, eran copropietarios, entre comillas, de los bienes que estuvieron adquiriendo durante el matrimonio cuando se casaron bajo el régimen de sociedad conyugal. Ya hay un artículo muy claro en los códigos civiles de las entidades federativas donde dice que la prescripción positiva no opera entre cónyuges, ¿sí? Entonces, cuando adquirieron esos bienes, eran cónyuges. Cuando ya pues ahora sí se divorcian, deja de existir el matrimonio, pero la adquisición la hicieron cuando estaban casados, o sea, desde ese instante se volvieron copropietarios. Y si yo como cónyuge me quiero aprovechar porque después del divorcio nunca se hizo el trámite de liquidación de sociedad conyugal, por tal motivo prescribe a mi favor, no, porque tú eras copropietario de tu anterior cónyuge, o lo que ahora es el divorciante. Por tal motivo, deben de proceder a liquidarlo en los términos en que marca la ley o en los términos que se hubieran establecido en las capitulaciones matrimoniales para poder dividir esos bienes que se crearon durante la vigencia del matrimonio. ¿El menaje de la casa entra en la liquidación de la sociedad conyugal? Ahora, un tema interesantísimo, el menaje de la casa. Para empezar, ¿qué es el menaje de la casa? Pues podemos decir que son los bienes muebles que forman parte de las cuestiones personales de cada uno de los cónyuges o que son necesarios sus bienes para satisfacer las necesidades primordiales dentro de una familia o dentro del hogar conyugal. Esto es, pues es propio de cada cónyuge, por ejemplo, los utensilios que necesitan para desempeñar, por ejemplo, cada uno su profesión. Supongamos en el caso propio, pues los libros, hasta la computadora, las plumas, el escritorio, los libreros, forman parte de mi área de trabajo. Entonces, esa es propio de cada cónyuge. Porque ¿de qué sirve que mi mujer o mi esposa, que al momento de divorciarse, quiera que esto también se liquide? O al momento que decidamos cambiar el régimen, pues que también estos bienes entren. No, esos son propios de cada cónyuge, de cada divorciante. En el caso de los utensilios de extrema necesidad para la satisfacción de las áreas específicas dentro del hogar, por ejemplo, una estufa, un refrigerador, una lavadora, el extractor de jugos, bueno, para empezar, ahí esos bienes que si bien son para formar parte de satisfacer las necesidades del hogar, esos sí se pueden llegar a dividir al 50%, aunque se hayan casado bajo el régimen de separación de bienes. Lo que aquí se está dando a entender que aquellos bienes que se adquieren por el producto del trabajo, por el producto del esfuerzo, del ahorro de ambas partes, pues sí, lógico que esos bienes pues son los que se van a liquidar dentro del
pues ahora sí que del cambio de régimen o de la conclusión del régimen bajo el cual hayan contraído el matrimonio. Pero aquellos bienes que eran para satisfacer las necesidades de ambos, pues en principio, ya dije, las personalísimas son para cada cónyuge. Es más, hasta las cremas, los perfumes, que a lo mejor pueden ser muy caros, ¿verdad? Pero son para satisfacer alguna necesidad personal de arreglo, de cuestiones económicas, de cuestiones laborales, etcétera. Pero son necesidades importantes para la familia. Y los bienes que en otros servían para satisfacer las necesidades del hogar para ambos, esos se dividen al 50%. Pero me dicen, oigan, ¿y qué pasa con una pantalla de televisión? Pues hay que ver. Si estamos hablando de una pantalla de televisión que es de mucho lujo, no es lo mismo una pantalla de televisión pequeña para satisfacer en ese momento alguna necesidad de diversión. Pero si compro una pantalla que tiene pues más accesorios caros que los que en realidad son para satisfacer esa necesidad de diversión, pues entonces esa pantalla de televisión sí puede entrar dentro de la sociedad conyugal. Entonces, aquí lo importante es que no confundamos los bienes que son de ornato, los bienes que en un momento son, digamos, no son tan indispensables para la satisfacción de las necesidades del matrimonio, que aquellas que sí son. Entonces, el menaje debe de ser considerado también como, entre comillas, parte de la sociedad conyugal, pero solamente viéndolo desde estos dos aspectos. Los que son de uso exclusivo personal de cada cónyuge, a esos les pertenece a cada uno sus bienes. Y los que son para satisfacer las necesidades propias del matrimonio, les pertenece a ambos al 50%. Entonces, con esto, pues doy por concluido la entrevista y espero les haya servido toda esta información que les acabo de dar. De todos modos, quedo a sus completas órdenes. Soy el licenciado Edgar Martínez Cruz y mi número telefónico personal es el 55 38 96 28 56. O si gustan llamarme también a mi oficina, es el 88 68 64 70. Muchísimas gracias y excelente día a todos. Muchas gracias, maestro Edgar Martínez, por compartirnos esta información que sin duda es muy interesante. Ahora vamos a un corte comercial y en breve regresamos con más de Impulsando el Derecho. Protégete del coronavirus siguiendo 3 simples pasos. Lava tus manos con agua y jabón o gel antibacterial y limpia objetos de uso común. Al toser o estornudar, cubre nariz y boca con el ángulo interno del codo. Si tienes fiebre, tos y malestar general, no te automediques. Acude a tu unidad de salud y recupérate en casa. No difundas rumores o noticias falsas. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Seguimos en Impulsando el Derecho, gracias por sus comentarios. Por cierto, nos han enviado muchas sugerencias y dijeron realizara una sección acerca del COVID-19. Bueno, pues les cuento que tiempos inéditos nos está tocando vivir. La pandemia desatada por el llamado coronavirus ha trastocado la manera en que concebíamos el orden de las cosas. En unas pocas semanas el mundo entero tuvo que cambiar prácticas, costumbres cotidianas. Según la información más reciente, 180 países enfrentan la presencia de este enemigo invisible, que no discrimina en atacar a los poderosos. Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, famosos como Tom Hanks y su esposa, así como a millones de hombres y mujeres de todos los estratos sociales. Impresionan las imágenes de las más célebres plazas públicas tradicionalmente repletas de visitantes totalmente vacías. Avenidas intransitables sin autos, infinidad de establecimientos de todo tipo cerrados. Son innumerables las expresiones en las redes sociales de gentes recluidas en sus casas que salen a cantar, tocar algún instrumento, aplaudir, hacer algo para romper su aislamiento y la ansiedad que ello ha traído.
Como al principio de la presencia del ser humano en la Tierra ante lo incomprensible, ante los misterios que nos plantea la naturaleza, se recurre a lo sobrenatural, a la fe como refugio y defensa como paliativo a sus miedos ante la incertidumbre. La transmisión virtual de la misa ofrecida por el Papa Francisco el pasado viernes tuvo una audiencia de millones de personas. Las respuestas de los gobiernos han dado a esta emergencia serán objeto de un juicio y valoración de sus ciudadanos una vez superada la emergencia. Habrá que ver qué pasa en Italia y España, países donde la epidemia ha adquirido escalas enormes. Sus gobiernos tardaron en reconocer el riesgo que conllevaban los primeros infectados. De sus resultados se desprenderá un severo juicio social y político. El presidente Trump ha pasado a la ofensiva apostando que sus nacionales olviden antes de votar el próximo noviembre los resultados de haber desdeñado los consejos y alertas de médicos y especialistas. Más allá de restaurar los daños a la salud pública, se plantea una reflexión más profunda que nos debe llevar a cuestionar nuestra estructura económica y social y sobre todo política en asuntos pendientes como la trillada pero innegable inequidad en la distribución del ingreso, la precariedad de los empleos, la insuficiencia de los sistemas de salud pública, los hacinamientos urbanos derivados de una absoluta falta de planeación urbana, del transporte público. Vaya, retos y oportunidades que se le presentan al actual gobierno y a los legisladores, a empresarios y a la sociedad en conjunto. ¿Estaremos a la altura de los mismos? ¿O pasada la emergencia, volveremos más de lo mismo? Bueno, ya veremos qué sucede con este tema del COVID-19. Soy Arturo Uriostegui, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con más de Impulsando el Derecho. ¿Sabes cuánto dura nuestra basura? Una semana, hojas de plantas, ramas y pasto recortado. 4 semanas, restos de comida que dejaste en tu plato. 8 a 12 meses, servilletas, hojas de cuaderno y otros materiales de papel y cartón. 1 a 2 años, colillas de cigarro. 5 años, chicles. 30 años, envases de leche fabricados con cartón, plástico y aluminio. 40 años, ropa de poliéster o nylon que ya no usas. De 10 a 100 años, latas de refresco. Todo depende de su grosor. 450 años, botellas de plástico. 500 años, pañales, llantas de auto y bicicleta. 800 años, popotes. 1000 años, vasos y platos de unicel, pilas, juguetes de plástico. 4000 años, botellas de vidrio, platos y vasos rotos. Pero si están enterrados, solo 1000 años. Bien, pues Arturo, hemos llegado al final de esta transmisión especial de su programa Impulsando el Derecho. Agradecemos que todos los martes estén al pendiente de nuestras transmisiones y cápsulas especiales que hemos preparado para ustedes. Así es, recuerden visitarnos en Facebook como Impulsando el Derecho, YouTube e Instagram, Impulsando el Derecho MX. También no se pierdan todos el detrás de cámaras, también las secciones como los bloopers, donde encontrarán, la verdad, secciones muy divertidas en nuestro programa Impulsando el Derecho. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima.